Hoy tenemos una persona empresaria del sector del transporte y nos va a exponer pues, todas sus cuitas y sus dudas a la hora de estructurar sus negocios empresariales, cómo deben adquirirse y cómo deben protegerse desde el punto de vista no solamente empresarial, sino patrimonial. Buenas tardes. Tengo la gran oportunidad de tener a un profesional del sector de fiscalidad, así que voy a exponer mi caso, mi empresa real, y que me pueda asesorar de qué tendría que hacer o cómo tendría que ajustarlo todo para que todo esté de la mejor manera posible y todo esté en el orden que tiene que estar, porque realmente hemos ido creciendo durante los años, pero no hemos tenido ninguna estructura, no hemos tenido ningún asesor y lo he hecho todo pues, a lo que yo he creído, que al final pues, no tengo mucha idea de esto. Así que, ya que tengo la oportunidad, os voy a explicar qué es lo que yo tengo en la empresa, cómo lo tengo, para que nos sirva este caso tanto a mí como a otras personas de ejemplo, ¿no? Yo tengo una empresa de transporte, que la empresa de transporte es la que tiene, digamos, todo lo que tengo en la empresa. Tanto los camiones, tanto los remolques, con los clientes que facturo, tanto tenemos lo que son las naves, que es donde nosotros desarrollamos la actividad de taller para reparación para nuestros talleres, para nuestros camiones, y además lo que tenemos es en propiedad un edificio entero, que lo hicimos como modo de inversión, y bueno, pues está ahí todo, digamos, en la misma empresa. O sea, la empresa tiene todo y no hay nada organizado, no hay nada estructurado. Nosotros a lo que realmente nos dedicamos es a la actividad de transporte por carretera, y lo que necesitamos, digamos, son los vehículos, que son los camiones y los remolques, pero las naves, por ejemplo, donde tenemos el taller, pues están en la misma empresa, y el edificio también. Así que no sé si necesitas alguna información más. Por ahora no, yo creo que en todo caso vamos implementando según te voy explicando y te surge alguna duda o alguna cuestión, me lo vas diciendo. Bueno, es importante que conozcamos en España cómo se vienen vertebrando las sociedades y cuáles son o suelen ser los errores que se cometen. Vale. Bien, la vertebración de las sociedades en España, por carácter general, se suelen instrumentalizar de esta forma. Esto tiene un aspecto de un peine, o se llama estructura peine, es decir, una estructura horizontal. ¿Por qué estructura peine? Porque el empresario, a medida que va creciendo, va constituyendo empresas. Esta se dedica a una actividad, esta se dedica a otra, una adquiere inmuebles, otra se dedica a otra actividad, etc. Entonces, aquí lo que se produce es una participación. Puede ser simplemente que exista una participación como una estructura peine sin que haya consolidación. Y luego esto es un poquito más complejo porque la consolidación es un régimen ya especial del cual voy a hablar. Sin ser consolidación, es decir, eso que se llama o se dice tanto grupo fiscal, que está mal dicho. No es que somos grupo. Ya, pero ¿por qué somos grupo? Porque tenemos un conjunto de empresas en las que participo. Eso no es un grupo. Un grupo fiscal es aquel que consolida cuentas desde el punto de vista de sociedades, o es un grupo fiscal que se acoge a un régimen especial llamado REGE, desde el punto de vista de IVA, que es el régimen especial de grupo de empresas, para lo cual te dan un CIF específico de una sociedad dominante y sociedades dependientes. De tal forma que la sociedad dominante tiene el 75% de las sociedades de las que dependen de él, o un 70% si la sociedad cotiza en bolsa. Por lo tanto, esta sociedad cabecera lo que hace es consolidar todas sus cuentas y obtener una serie de beneplácitos fiscales. A saber, puedo absorber bases imponibles negativas de las filiales y aprovecharme. Puedo utilizar deducciones de cualquiera de estas sociedades que por límite no puedan deducirse, porque no tengo más base para poderlo deducir. Puedo incluso aprovecharme de IVAs mediante compensación de sociedades. Imaginemos que esta es farmacéutica. Esta produce plástico. Esta produce embalaje. Y esta comercializa. Esta y esta lleva IVA. Pero sin embargo, la farmacéutica no tiene IVA.
Por lo tanto, todos los IVAs que soporta en la adquisición de sus materias primas no son susceptibles de deducción, pero gracias al REGE podríamos aprovechar ese IVA que no puede aprovecharlo, y lo puede aprovechar la cabecera o la sociedad dominante. Estos son privilegios que establece lo que se denomina grupo fiscal, de lo que vamos a hablar posteriormente. Ahora no quiero hablar de eso. En todo caso, esta estructura Peine podría estar beneficiada en lo que digo, en un grupo fiscal, puro y duro. Pero si no es grupo fiscal, automáticamente esto está en una exposición grave. ¿Por qué una exposición grave? Que eso no significa que al montar grupo fiscal, si la cabecera cae o cualquiera de esas, evidentemente, al existir consolidación existe responsabilidad solidaria, ¿vale? Pero, sin embargo, el montar esta estructura mediante grupo fiscal es transparente y Hacienda pues, no te exige determinados requisitos y te puede permitir determinados requisitos que son de los que acabo de hablar. Aprovecharte de bases imponibles negativas, aprovechar deducciones que no pueden las otras sociedades, aprovecharse de un IVA porque una no tiene derecho a hacerlo y los demás lo pueden aprovechar, etc. Esos son beneplácitos fiscales, pero eso sí, si hay alguna responsabilidad fiscal, aquí actúan todas por responsabilidad solidaria y pueden tirar, ¿vale? O sea, por una parte está bien, por otra parte hay que tener mucho cuidado. Pero hoy no quiero hablar de grupo fiscal, hoy quiero hablar de la estructura Peine. Vale, hasta aquí tenemos lo que se llama la estructura Peine, ¿vale? Es decir, sería como un dominó. Entiendo si esta falla, aquí está el propietario. Y el propietario es de cada uno. El propietario es de cada uno. Aquí está de una forma, está mirando de una forma vertical, digo horizontal, ¿vale? Entonces, ¿qué esta la fastidia? Afecta aquí, 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 aquí. O sea, es un efecto dominó, ¿de acuerdo? Esto es una estructura, por lo tanto, horizontal, llamada Peine. Y luego tenemos la estructura horizontal, donde hay un cortafuegos. Es decir, estas son las empresas que explotan los negocios y esta es la sociedad matriz. Cuidado, quiero hacer una diferencia entre lo que es una sociedad matriz y una sociedad dominante, ¿vale? Vale. Las sociedades dominantes son para grupos fiscales, donde ostentas o detentas al menos el 70 o 75% de las sociedades dependientes que están por debajo. En las sociedades holding existen lo que se llaman las sociedades matriz, que ostentan o detentan al menos un 5% de las sociedades filiales. Por lo tanto, es la matriz y la otra es una sociedad, son sociedades filiales. ¿Qué conseguimos, por lo tanto, en una estructura vertical? En esta estructura vertical lo que conseguimos es un cortafuegos para proteger los patrimonios empresariales y además el control de cada una de estas sociedades mediante la gestión de cartera. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una sociedad ETV, Entidad de Tenencia de Valores. Esta sociedad controla y gestiona todas las acciones y participaciones de esas sociedades. Y es un cortafuegos patrimonial porque si afectara cualquier tipo de cuestión o incidencia jurídica judicial, irían a por estas. Pero las acciones y la sociedad dueña de todo esto es esta sociedad cabecera. Aparte de lo que se denomina protección patrimonial, obtenemos otros dos beneplácitos. Tres beneplácitos fundamentales en una estructura vertical llamada sociedad de cartera o entidad de tenencia de valores llamada holding. Dime. Esta, entiendo que tienes una empresa arriba, que esta empresa tiene todas las participaciones de las demás empresas. Correcto, nada más, ¿eh? Lo único que hace es gestionar las participaciones, no realiza ninguna actividad empresarial. Hay jurisprudencia en relación a que si la gestión y adquisición de las carteras mediante los medios organizativos, económicos, humanos, etcétera, se podría considerar una actividad empresarial. ¿Qué es una actividad empresarial? Aquella en la que el empresario, por cuenta propia y bajo su riesgo y ventura, interviene en el mercado para la entrega de bienes y prestaciones de servicios
a través de sus medios económicos, productivos, humanos y organizativos. Eso es una actividad empresarial. Entonces se viene a definir que la mera gestión de cartera de acciones y participaciones no se considera una actividad empresarial. Ahora, si la dotas de una estructura suficiente en la que evidentemente hay técnicos, hay profesionales, hay dedicación, pues sí que podríamos entender que se trata de una actividad empresarial, ¿vale? Pues esto es una sociedad de cartera que controla todas las acciones, todo lo que son las acciones y las participaciones, pero no realiza otra actividad, no vende, no compra, no fabrica, no hace nada de eso. Simplemente ¿vale? acciona, es como que es el propietario o como que el accionista principal. Es el dueño de todo, ¿vale? Eso no significa que una ETV no pueda realizar actividades empresariales. Hay sociedades de tenencia de valores puras o mixtas. Las mixtas son las que sí que realizan también actividades empresariales, ¿vale? Yo no suelo aconsejar que una ETV realice actividad porque para eso está el control y la posesión de las participaciones, ¿vale? Para delimitar cualquier tipo de responsabilidad. Para que yo lo entienda, es si esta empresa es mía, que yo no mande aquí. Sí manda, sí. Tienes el control de todas estas acciones. Lo que ocurre es que las actividades empresariales no trascienden aquí arriba. Si aquí metes la pata, o aquí, no trasciende, no afecta a la participación, a lo que es el control de esas acciones. Y entonces lo mantienes intacto. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de los 3 beneplácitos. Protección patrimonial, dividendos y plusvalías. Esto, desde el punto de vista de la fiscalidad, lo que te permite es que cuando esta sociedad, esta o cualquiera de ellas obtenga beneficios y se lo mande a su socio, a la cabecera, a la sociedad matriz, estos están exentos en un 95%. Es decir, que queda un 5% restante. Pero ¿cómo tributan los dividendos que se distribuyen a la cabecera? Como rendimientos de capital. Y los rendimientos de capital, ¿cómo tributan? A una horquilla entre un 19 y un 28%, dependiendo de las cantidades que se perciban. Por lo tanto, este 5% tributaría como máximo a un 28%. Es decir, traducido en castellano, como 1,5%. Perfecto. ¿Vale? Luego, la distribución de aquí hacia arriba, exento hasta el 95%, tributa al 5% por el tipo impositivo del rendimiento de capital. Plusvalía. Otra pregunta que tengo aquí. Entiendo que aquí, por ejemplo, por poner una cifra redonda, aquí tengo 10.000 euros de beneficios, pago el 25, que son 2.500, ¿vale? El dinero pasa de esta sociedad a esta sociedad pagándolo 1,5. Exactamente. Y ya lo tengo arriba. Lo tienes. Pero sigo pagando aquí el 25, ¿eh? Sí, porque cada una desarrolla una actividad y cada actividad tendrá su tipo impositivo, ¿vale? Otra cosa es que luego ya hagamos deslocalizaciones mediante ingeniería fiscal, que son las estructuras que utilizan IKEA, Google, etcétera, ¿vale? Suelen interponer otro tipo de sociedades en el medio para que el tipo impositivo sea mucho más leve, pueda ser un 10, un 9%, un 12,5%, etcétera, como es el caso de Irlanda, ¿no? Vale. Y entonces esas sociedades que se interponen aquí, que es una fase intermedia, tributan un tipo leve que pueda ser un 12,5, como por ejemplo pueda ser el caso de Irlanda, y desde aquí vendamos en España. Pero eso no significa que esté sujeto a tributación, la única tributación la vamos a encontrar aquí, y este 12,5 va a soportar un coste financiero porque hay una cesión de activos intangibles, es decir, que tú imagínate que tengo una propiedad intelectual e industrial, ¿vale? Y lo que hago es cedérsela a Irlanda, pero la propietaria está en las Antillas holandesas. Vale, a las Antillas holandesas le va a repercutir un coste, porque evidentemente le tiene que cobrar los activos intangibles y esta se los tiene que pagar. Vale, los beneficios que obtenga aquí se diluyen con los costes que le imputan aquí. Vale. Luego a lo mejor ese 12,5 se convierte en vete a saber en qué. ¿Vale? Y una vez que obtenemos en Antillas holandesas, mediante la colocación de una ETVE, antes hemos hablado de esto, es entidad de tenencia de valores extranjeros, estos, por el mismo criterio, estarían exentos en un 95%. Pero es que esta de Antillas holandesas
lo manda al último socio, que se encuentra en un cantón suizo, donde la tarifa es totalmente plana. Vale, entonces voy a borrar esta parte y voy a poner la última de la pirámide, ¿vale? Borro, pongo una pirámide para que veas cuál va a ser la cabecera y dónde no vamos a tributar, ¿vale? Bien. Voy entendiendo, sí. Necesitaré más explicaciones, pero voy pillando. Vale, como hoy te voy a explicar algo que te he dicho antes, que se llama dilución absoluta. Vale. Es decir, aquí lo que estamos permitiendo ahora mismo es que cuando se generen ciertas plusvalías va a quedar algo que se llama diferimiento. Vale, ahora te lo voy a explicar. Bueno, entonces vamos a poner una pirámide, un triángulo que yo dibujo muy mal. La ETV, la entidad de tenencia, y luego, por debajo, las filiales A, B y C. ¿Vale? Bien, entonces tenemos aquí las sociedades que explotan, realizan actividades económicas. B, la propietaria de todas las acciones. Y C, la cabeza del socio, que pueden ser socios y que normalmente pueden ser personas físicas o incluso personas jurídicas, y estoy poniendo otro listón más, ¿vale? Entonces, el propietario se genera lo que se llama una subholding. Es decir, una holding de otra holding, ¿vale? Siempre y cuando no las coloques en paraísos fiscales. No están permitidas en España. Que la cabecera de una holding o de una subholding esté situado en un paraíso fiscal. No te lo permite Hacienda, ¿vale? Bien, y por lo tanto vamos a morir a lo que es socio. Y en ese socio pues hay que tener en cuenta que dependiendo del volumen que estés moviendo con tus negocios, te puede convenir incluso un cambio de residencia. ¿Por qué? Porque los rendimientos de capital, a lo mejor aquí tú tienes que tener que tributar 1,5 y no te llega a interesar tributar por 2 millones o 3 millones que estés recibiendo y tengas que dejarte el 1,5. A lo mejor lo que te interesa es cambiar tu residencia y marcharte a un territorio como es Mónaco. Te vas a Mónaco y los rendimientos de capital estarían exentos. Totalmente, ¿vale? Y en un sitio pues precioso, bonito y... ¿Mónaco no se considera paraíso fiscal? No, no se considera un paraíso fiscal, ¿vale? Tenemos exención de rendimientos de trabajo y de rentas de capital. Sin embargo, si tú pones una sociedad en Mónaco, puedes estar tributando a un 31% por el impuesto corporativo, ¿eh? O sea, no es ningún paraíso fiscal y además tienes un complejo absoluto de convenios para evitar la doble imposición. Y es un territorio muy transparente. ¿De acuerdo? Pero eso es lo bueno que tiene, que tú vas a Mónaco, abres tu cuenta, tienes tus depósitos, tu $500,000 de euros. Hay 3 tipos de residencia en Mónaco. Una que es la monegasca por la ciudadanía, otra que se llama Platinum por colocar allí tus centros de intereses de negocios y tu residencia de más de 183 días, y la otra, la que es una residencia pues meramente administrativa, por decirlo de alguna forma, bueno, una residencia permanente, perdón, donde esa residencia permanente sería, o estaríamos hablando de más de 10 años aproximadamente. Vale, entonces, de una forma jerárquica tendríamos la ciudadanía, la permanente y la residencia de negocio o administrativa, para lo cual debes cumplir el requisito de tener $500,000 de euros en una cuenta corriente y demás. En este caso, y todos los demás, las rentas de capital estarían totalmente exentas. ¿Vale? Bien, estos ya son casos extremos en el que tú realmente quieres planificar al máximo esa carga tributaria. Vale, vamos a empezar por algo que se suele hacer mal. Vale, una vez que te he explicado esta estructura, bueno, dime si quieres que te aclare alguna cosa más, si tienes dudas. No es nada sencillo porque hemos empezado hablando de una estructura Peine, que es una estructuración de forma horizontal donde si hay algún problema no estás protegiendo tu patrimonio y no tienes ningún beneplácito en la distribución de los dividendos entre unos y otros, y además si vendes las participaciones pues tampoco encontrarías ningún aliciente. No solamente esto, hemos hablado de cómo estructuramos nuestros negocios y cómo se da una protección patrimonial y cómo se produce una planificación fiscal tributaria. Entonces, con esta estructura, con esta vertebración, con esta estructuración, lo que conseguimos es protección patrimonial y beneplácitos fiscales. En dividendos, planificamos nuestra carga tributaria en dividendos y en plusvalías. Como te estaba explicando, tú tienes 3 sociedades, la A, la B
y la C. En esta A lo que haces es compras camiones. En esta segunda compras semirremolques y en esta tercera pues cargas. Vale, ¿qué pasa? Que aquí estás metiendo camiones, remolques, y si pasa algo y tú participas en todas, pues evidentemente se puede tirar del hilo y quedarnos sin nada. Para que eso no ocurra, lo que hacemos es vertebrarlo de forma vertical. Y esta sociedad ya tiene las participaciones de aquí. Estás poniendo un cortafuegos. Vale. Bien. Ahora tú imagínate que te viene una propuesta muy interesante y te quieren comprar la sociedad A. Evidentemente tú constituiste esta empresa con un capital, imagínate, de 3.000 euros, y con 0,3, y ahora de repente te la vendes por 0,5. Bueno, en este caso 0,5, 0,03, 0,5, por poner un ejemplo. ¿Vale? Estás obteniendo una gran rentabilidad. Tienes que tributar por un incremento patrimonial. Que va directo a renta, entiendo. Que en este caso va a sociedades, porque estás vendiendo las acciones de esta empresa, vendes las acciones de esta empresa. Te voy a explicar que hay distintas formas de comprar y vender los negocios. 1. Segregación. 2. La compra del negocio en sí. Y 3. Las acciones del negocio. La segregación tributa por IVA. Cuando estás dentro de una actividad económica, compras el camión, vendes el camión, compras los remolques o semirremolques, hay que liquidar el IVA. Compro el negocio, artículo 7, operaciones no sujetas de ley del IVA, son aquellas que cuando compro una unidad económica autónoma, independiente y productiva capaz de funcionar por sí mismo, es una operación que no está sujeta al impuesto del IVA, artículo 7, con lo cual esa venta no tiene IVA. Ni deduzco, ni pago, ni nada. No, nada, lo vendes sin IVA. Ahora bien, si la venta de negocio está integrado por inmovilizados materiales, automáticamente eso sí tributa en transmisiones patrimoniales. Artículo 7.5 de las transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados. O sea, para que lo entiendas, si yo la empresa que compro tiene actividad, pero a la vez tiene patrimonio, tengo que liquidar todo lo que es el tema de patrimonio de esa empresa. No, sería una operación que aunque diga que no está sujeta, todo lo que tenga inmuebles estaría sujeto a transmisiones patrimoniales, con lo cual tributa. No olvidemos que cualquiera de estas funciones, como compres o la modalidad de compra de esta empresa, va a generar algo que se llama incremento patrimonial. ¿Vale? Vamos a ver cómo tributa ese incremento patrimonial. Pero antes de ver el incremento patrimonial, en la segregación, operación sujeta a IVA. En la compra del negocio, operación no sujeta a IVA. Y compra-venta por acciones. Artículo 118 de la Ley de Mercado de Valores, en la que ni tributa por IVA ni tributa por transmisiones patrimoniales, siempre y cuando la compra de las acciones que sean representativos de inmuebles no estén integrados en más del 50% del activo total de esos inmuebles y no estén afectos al negocio. Lo repito, lo repito porque no es nada sencillo. El artículo 118 de la Ley de Mercado de Valores, en colación también al IVA y al impuesto de transmisiones patrimoniales, dice que esta operación por compra de las acciones del negocio, que es representativa de elementos, ya sean activos inmobiliarios o no inmobiliarios, están exentos de IVA y de transmisiones patrimoniales. No tributan, ¿vale? Eso sí, cuando compramos acciones del negocio, y estas están integrados por más del 50% de activos que integra el balance, el activo no corriente, y no están afectos de negocio, se puede considerar que estamos eludiendo la carga tributaria y nos obligaría a tributar por el impuesto correspondiente. Lo vuelvo a explicar. ¿Puedo poner esta parte para que se vea bien? Mira, este es el activo de un balance de una empresa, ¿vale? Activo no corriente. Y este es el valor, suma total del activo total, ¿vale? Bien. La norma dice, el artículo 118 dice
que si la compra de acciones son representativas de inmuebles que representen más del 50%, es decir, en el balance tenemos muchos inmuebles, si estos representan el 50% del valor total del activo y no están afectos a negocios o actividades económicas, ¿qué significa estar afecto a actividades económicas? Pues que el empresario realiza actividades empresariales porque por cuenta propia y por su propia aventura ordena los medios productivos para intervenir en el mercado de la entrega de bienes y prestaciones de servicios. Eso es lo que se llama estar afecto a una actividad económica. Por lo tanto, entiendo si estos inmuebles... que no se utilicen estos inmuebles en la actividad diaria de la empresa, ¿no? Que no superen el 50% y que no intervengan. Pero fíjate, dice que no supere el 50% y estos no estén afectos. Por lo tanto, veamos tu ejemplo que me has comentado antes. Oiga, es que tengo naves, es que tengo locales, pero es que todos están dentro del balance y todos esos activos están afectos a actividades empresariales. ¿Qué sería no estar afecto a actividades empresariales? Muy sencillo. La sociedad A tiene camiones, la B tiene esto y la C pues resulta que tiene inmuebles, un pabellón que se lo alquila a la B y a la C y además hemos comprado un edificio que tiene inmuebles, que tiene pisos. Eso, que tiene pisos, no se consideraría que está afecto del negocio, a no ser que demuestres que realizas una actividad empresarial. ¿Qué es realizar una actividad empresarial de un bloque de pisos? Pues que por cuenta propia y por riesgo y ventura ordeno mis medios productivos económicos para poder intervenir en el mercado de la entrega de bienes y prestaciones de servicios. Un hotel. Oiga, mire, es que no se trata de una actividad de rentas pasivas. Ese es el problema. Lo que es una renta pasiva, obtengo un dividendo, obtengo un interés, obtengo una plusvalía por venta de acciones. Eso es lo que no se considera estar afecto al negocio porque no es una actividad empresarial. Las actividades empresariales no son rentas pasivas. Compro acciones, consigo dividendos, he montado una empresa, ya, pero es que son rentas pasivas. Oiga, es que he montado una empresa que se dedica a comprar acciones de grupos empresariales, pero tengo secretarias, contables, administradores, expertos en planificación fiscal, un local afecto y la gente contratada con contrato indefinido. Entonces sí se consideran que son actividades empresariales y por lo tanto los inmuebles que utilizas para ese negocio están afectos. Luego cumplo automáticamente lo que dice el artículo 118 y la compra de negocios por acciones, aunque estén integrados por activos que sí están afectos al negocio, estarían exentas del IVA y de las transmisiones patrimoniales. Entiendo que si de aquí le saco negocio me puedo acoger al 118. Si esto está parado y no hay negocio, no me puedo acoger al 118. El negocio siempre estructurado de la forma que te digo. Un local, afecto y personal a tu servicio, contratado con contratos indefinidos, jornadas completas, para demostrar que tengo una estructura organizativa. Vale. Por lo tanto, solo compro acciones. Pero ¿qué pasa? Que yo cuando compro acciones, ¿qué estoy comprando? Y aquí viene otra cuestión que hay que entenderla contablemente. Estoy comprando una parte alícuota de los fondos propios de una sociedad, parte alícuota de los fondos propios de una sociedad, por un valor teórico contable o un valor patrimonial. ¿Qué significa? Que hay un activo y un pasivo. Y en este pasivo tenemos un patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? El capital social, las reservas, los beneficios, primas de emisión. Y esto es lo que realmente vale tu empresa. Bienes más derechos menos obligaciones. Este es el valor patrimonial neto de tu sociedad. Entonces, cuando tú compras esas acciones, refleja lo que tiene de valor el patrimonio neto. Activos, pasivos, diferencia, ese es el valor patrimonial neto. Eso es lo que vale la compra de las acciones de ese negocio. Por lo tanto, exento de IVA y de transmisiones patrimoniales. ¿Correcto hasta aquí? 3 formas de comprar los negocios. Me está explotando la cabeza, pero sí. Te lo vuelvo a repetir, ¿vale? Porque es importante, sí. Y seguramente la gente que nos vea también le está explotando la cabeza, ¿eh? Bueno, o si no, decírnoslo en los comentarios, a ver si soy yo más negocio cortito. Por segregación, compra de negocio por negocio, compra de negocio por acciones. Luego vamos a hablar de otra forma de comprar negocios, que son operaciones de reestructuración, fusiones, escisiones, canje de valores,
que quiero explicarte cómo funciona esto para que le saques el mayor jugo a toda esta operativa. Segregación, el IVA. Compro un aparato que está dentro de mi negocio, soy empresario, por lo tanto sujeto al IVA. Negocio, ¿qué es el negocio? La compra de un elemento integrante formado y capaz de producir de una forma autónoma, independiente y productiva. ¿Qué es eso? ¿Sería la compra de un negocio esa mesa? No. ¿Sería la compra de un negocio de esa cámara? No. Pero esto es un estudio. Tiene un inmueble, tiene cámaras, tiene mesas, tiene lámparas, etc. La compra del negocio sería todo en bloque, es una unidad económica autónoma, independiente y productiva, capaz de funcionar por sí misma. Luego, si compro el negocio incluido el inmueble, automáticamente podríamos acogernos al artículo 7 de la no sujeción. Ahora bien, cuidado, que la norma dice, si estuviera integrada la venta del negocio por un inmueble, automáticamente tributaría por transmisiones patrimoniales. O sea, si esto fuese en propiedad, automáticamente tendríamos que pagar patrimonio. Tienes que pagar impuesto de transmisiones patrimoniales, no de patrimonio. Vale, exacto. Si tú compras el negocio, por ejemplo, imagínate... Con este estudio en alquiler, digamos, no pasa nada. Ahora, si el estudio es en propiedad, claro, ya tienes que pagar el impuesto de transmisión. Está integrado el negocio por un inmueble y la operación de no sujeción pasaría a una sujeción en impuesto de transmisiones patrimoniales. Oiga, es que estoy vendiendo activos intangibles, derechos de marcas, patentes, utillajes, moldes, etcétera, fórmulas, venta de negocio. Operación no sujeta a IVA, cero patatero. Pero si esa venta de negocio, donde tengo marcas y patentes porque tengo una fábrica, donde hago fórmulas y mecanismos y tiene un inmueble, un pabellón, automáticamente pasa al 7,5 de transmisiones patrimoniales. Luego terminaría tributando. ¿Qué hacemos? Compra de acciones. Artículo 118 de la Ley de Mercado de Valores. Ahora bien, este artículo contempla una cláusula antielusiva. ¿Por qué antielusiva? Porque muchas personas en Marbella han comprado mansiones, villas, las cuales las tenían las sociedades. Y esas sociedades han vendido no la villa no la han vendido las acciones. De esa villa. Y se han ajustado al 118 y hemos evitado pagar las transmisiones patrimoniales de una villa de 40 millones de euros, si es una segunda transmisión. ¿Vale? 40 millones, 7 por 4, 28, 2,8 millones de euros. Hemos eludido por este mecanismo. Entonces, ¿qué dice Hacienda? No, señoritos, tenemos un sistema antielusivo que consiste en que si lo que vendemos en el activo no corriente y el activo total eso está integrado por inmuebles en un 50% y no afecta a actividades económicas, a tributar por el impuesto correspondiente, a no ser que lo que estemos vendiendo esté afecto a actividades empresariales. ¿Qué significa estar afecto? Cuando el empresario por cuenta propia y riesgo y ventura ordena los medios productivos, económicos, humanos y organizativos para intervenir en el mercado de la entrega de bienes y prestaciones de servicios con un local afecto y jornada completa y contrato indefinido de tu personal para montar lo que se llama la estructura organizativa. En ese sentido, artículo 118, exento. De IVA de transmisiones patrimoniales. Entiendo que si la casa de Marbella de 40 millones, dentro tienes un club de lujo, que tienes una discoteca o un pub, lo que sea, y estás desarrollando una actividad económica, si tú vendes esa empresa, no paga patrimonio. Lo vendes por acciones. Perfecto, ahora lo entiendo. No paga. Ahora, si no hay ninguna actividad y no hay nada, simplemente tienes una villa... No, pues a pagar aquí. Perfecto. A pagar aquí o a pagar aquí. Ahora ya me ha quedado clarísimo. Bien. Espero que lo hayáis entendido. Quiero que sepáis otra cosa muy importante. Muy, muy importante, que se suele meter la pata. Y atentos, esto me da rabia difundirlo. Bueno, si no lo podemos hacer en un vídeo más... No, porque no, esto es para ti. ¿Sí? Bueno, si no lo cortáis. Sí. Esto es la tesis general, que te sirve de asesoramiento, y luego ya están las cuestiones particulares, que eso ya, pues como son mucho más exhaustivas y más detalladas, pues te lo comento en
en solitario, vamos. Perfecto. Vale. Bueno, Muchas gracias. La verdad que una información de mucho valor. Me ha costado entenderlo, pero la verdad que es súper útil y teniéndolo en la cabeza ya estoy aterrizando las ideas que yo tengo. Espero que a vosotros también os sirva y espero que nos hayamos dado mucho la chapa, o si hemos dado mucho la chapa, decírnoslo para que sepamos dónde o qué idea tenemos que volver a aterrizar. Gracias por estar ahí. bueno, si te ha gustado esta exposición y precisas cualquier tipo de consulta, te dejo un link para que puedas agendar una consulta gratuita.